¿Puedo empezar? Pueden empezar, ya está grabando. Bueno, a nosotros nos tocó el tema sistema de tipos de cambio y bueno, el nacimiento del sistema de tipos de cambio, como bien dice ahí, proviene de la existencia de un comercio internacional entre distintos países que poseen diferentes monedas. O sea, el tipo de cambio se determina por la relación entre la oferta y la demanda de divisas y esas variaciones de esta relación determinan las fluctuaciones de los tipos de cambio. Tenemos un tipo de cambio real y uno nominal. El tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades de moneda nacional que se debe tener para obtener una unidad de moneda extranjera. Y el tipo de cambio real es el precio relativo de los precios del país del extranjero expresado en términos de bienes locales. Eh, a ver si podemos pasar a la página 2. Yo Tipo de... recién, sí. Bueno, Eh, los sistemas de tipo de cambio en el corto plazo, en un sistema de tipo de cambio flexible, tenemos que un país que necesita lograr una depreciación real, por ejemplo, para reducir el déficit comercial o salir de una recesión, puede hacerlo adoptando una política monetaria expansiva o logrando un tipo de interés más bajo, como un aumento del tipo de cambio, o sea, una depreciación. Y en un sistema de tipo de cambio fijo, un país dejaba estos dos instrumentos, o sea, el tipo de interés y el tipo de cambio, y, y el tipo de cambio fijo y la condición de paridad de los tipos de interés implicaba que el país no podía ajustar su tipo de interés. El tipo de interés interno tenía que seguir siendo igual al tipo de interés del extranjero. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, como la economía alcanza el mismo tipo de cambio real y el mismo nivel de producción, independientemente de que tenga un sistema de cambio fijo o un sistema de cambio flexible, o sea, es lo mismo. Eh, por eso pusimos en el mediano plazo un tipo de cambio nominal fijo, es compatible con cualquier tipo de cambio real eh, y los precios se deben ajustar. Después, como dijimos, Sí, las digamos, fluctuaciones las determinan. los precios tienen que ajustar, lo cual cuando los precios tienen que ajustar a la baja no es algo tan simple. No, 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 porque puede consistir Ejemplo Argentina en la crisis de 2001, ejemplo Grecia, no es tan fácil que los precios se ajusten nominalmente para abajo. no, una de las formas es modificando el tipo de cambio nominal, que eso solo puede hacerse en un sistema de tipo de cambio flexible. Y, y otro puede ser que modificando el nivel interior de los precios en relación con los extranjeros, a mediano plazo esa opción es posible incluso en un país que tiene tipo de cambio nominal fijo. Bueno, en la demanda agregada, o sea, como está determinado, la fluctuación está determinada por la demanda y la oferta de divisas. En la demanda agregada en un sistema de tipo de cambios fijos, nosotros pusimos la ecuación de demanda agregada, que es la producción igual a la demanda de bienes interiores, que está el consumo, la inversión, más el gasto, más la producción interna y del exterior, y el tipo de cambio real. Eh, el equilibrio va a depender tanto del gasto público, el interés real nacional, la producción del extranjero y este tipo de cambio real. O sea, el tipo de cambio real lo que tiene es que está compuesto por el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios del extranjero dividido el nivel de precios internos y el gasto y los impuestos. Y un ejemplo sería que una subida de tipo de cambio real, o sea, una depreciación, provoca un aumento de la producción, lo mismo que un aumento del gasto público. Y una subida de los impuestos va a provocar una reducción de la producción. Que esto lo vimos en capítulos anteriores, ¿no? En el 7 y en otros capítulos. Después tenemos acá en el gráfico de demanda agregada a modo de expresión con pendiente negativa.
Y después pasamos al de la oferta agregada, que el nivel de precios va a depender de el nivel esperado de precios y el nivel de producción. Nosotros pusimos acá al costado cómo varía el precio y cómo afecta al salario y al, y al nivel de precios. O sea, un aumento del nivel de precios esperado va a aumentar el nivel de precios esperado en un periodo. ¿Me escuchás? Hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Te escucho, Buenísimo. lo que no veo es la presentación. Bueno, después pasamos al equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Eh, Está por debajo del nivel natural de producción, ¿no? La economía está en recesión y, y la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa. Una subida en el nivel de precios reduce la producción. Dame un segundito, me parece que se le cortó al profesor. No, no, yo escucho. Ah, Buenísimo. bueno, sí, me decía, se detuvo la grabación. Sí, por eso pregunté. Sí, Bueno, sí, sí. Yo lo estoy viendo. bueno, decía, una subida en el nivel de precios reduce la producción, considerando que están dados el gasto, el impuesto, el nivel de precios exterior y la tasa de interés real. A largo plazo, sin ajuste de devaluación, lo que se va a producir es un retorno de la producción a su nivel natural, ¿no? Este ajuste se consigue por medio de una variación en los precios y en el tipo de cambio real. Lo que provoca es un descenso de los precios y un desplazamiento hacia la derecha de la producción, ¿no? Hacia su nivel natural. Y el equilibrio del punto A va a pasar al punto B, y la curva de oferta agregada se desplaza hacia abajo, no cae, y la demanda agregada acá no, en este sentido no la va a afectar. Eh, y el ajuste con devaluación, tenemos que la economía acá, lo que, lo que sucede es que la devaluación se consigue con una magnitud correcta, puede devolver la economía directamente a su nivel de producción natural, ¿no? No hace falta que pase el tiempo, ¿no? A largo plazo se puede conseguir más rápido. Esa es la diferencia con un ajuste sin devaluación. O sea, porque afecta solamente directamente al nivel de precios. A un nivel de precios, y, y el tipo de cambio real es el mismo tanto en el punto B como en el C, que es el nuevo punto de equilibrio C, porque se tiene en cuenta, ¿no? Que tienen el mismo nivel de producción. Eh, si no varía ni el gasto ni los impuestos. O sea, eh, en resumen, lo que nosotros pusimos fue que la devaluación es más rápida que el mecanismo de ajuste. O sea, que el mecanismo de ajuste sin devaluación, porque no se hace a largo plazo, ¿no? Y afecta directamente a precios, en el sentido de que cuando sube el precio de los bienes importados, el precio de una cesta de consumo aumenta, lo cual es probable que lleve que los trabajadores a pedir un salario nominal más alto, y esto obliga a las empresas a subir sus precios. Bueno, después viene el tema de crisis, la crisis de tipo de cambio, que no sé, Gaby, ¿querés? Bueno, ahora vamos a ver por qué puede producirse una crisis de tipo de cambio. En el primer punto puede ser porque el tipo de cambio real sea demasiado alto y este requiere una depreciación real devaluando. Esta sería como la salida más rápida para el gobierno. Y el segundo punto es que la situación interna del país puede exigir una reducción del tipo de interés interior. Si un país deja que su tipo de cambio fluctúe y baja su tipo de interés interior, esto provocará una reducción del tipo de cambio nominal, es decir, una depreciación nominal.
En el ejemplo que vemos en la filmina, muestra que el Banco Central debería ofrecer un 5% de interés más alto que el anterior para poder mantener la paridad existente. Esta diferencia es necesaria para convencer a los inversores de adquirir bonos nacionales en lugar de bonos extranjeros. Ok. Ante la crisis, las opciones del gobierno son, como primera línea de defensa, convencer a los mercados de que no tienen intención alguna de devaluar, emitiendo comunicados y reiterar su compromiso de mantener la paridad. En segundo lugar, el Banco Central puede subir el tipo de interés ligeramente, aunque esto no sea suficiente para compensar el riesgo percibido de devaluación. Y en tercer lugar, validar las expectativas del mercado y finalmente evaluar. La elección entre los sistemas de tipos de cambios, nombraremos los problemas de los tipos de cambio flexibles. Algunas dificultades de los tipos de cambio flexibles son, por ejemplo, el tipo de cambio puede variar no solo por el tipo de interés interior. También en la determinación del tipo de cambio las expectativas tienen un rol muy importante. Es probable que el tipo de cambio fluctúe mucho y sea difícil controlarlo por medio de políticas monetarias. Los países que optan por tipos de cambio fijos y movilidad perfecta de capital renuncian al tipo de interés y al tipo de cambio. Esto reduce su capacidad de responder perturbaciones y también podría provocar una crisis cambiaria. Las ventajas que tiene el tipo de cambio fijo es que a las empresas les resulta más fácil elegir y se crean disciplinas monetarias. En un país con tipo de cambio flexible, la depreciación de su moneda corrige automáticamente un déficit de la balanza de pagos, mientras que una apreciación corrige un superávit, siempre que el mercado de divisas sea estable. Esto sería factible si la demanda y la oferta de divisas serían relativamente elásticas. Si nos preguntamos cuál sería el tipo de cambio más adecuado, no llegaremos a un consenso alguno de que alguno de los dos tipos de cambios sea mejor que el otro. Existe la necesidad de evitar la variabilidad del tipo de cambio y la volatilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio va a depender de 4 factores. Primero, el comercio internacional, la compra en otros países. Segundo, la inversión. Puede variar el porcentaje de recursos que se desea invertir en el exterior. Tercero, la especulación. Compra y venta de divisas con expectativas de obtener alguna ganancia. Cuarto, arbitraje. Comprar por un precio menor y venderlo inmediatamente a un precio mayor. Ganancia segura. Al mismo tiempo, permite similares cotizaciones en todos los mercados. ¿Cómo se determina el tipo de cambio? Los tipos de cambio se determinan a través del Banco Central y del mercado. En el caso de los cambios fijos, los determina el Banco Central, y en el tipo de cambio flexible, los determina el mercado en el libre juego de la oferta y la demanda. En las economías modernas, los tipos de cambio tienen gran importancia. Las consecuencias se pueden visualizar en los precios, las cuentas corrientes, la balanza de pagos, en el ingreso nacional y en el resultado fiscal. Como resumen, podemos decir que los tipos de cambio fijos pueden crear una macroeconomía creíble. Los países muy integrados pueden beneficiarse de él. Y otros países toman el tipo de cambio flexible con más sentido. Bueno, eso sería hasta acá lo que vimos de las filminas. Lo que podría
hablar sería de la caja de conversión de Argentina, lo que pasó con Menem y Cavallo. Sí, a ver, contame. En 1991, Argentina adoptó la caja de conversión, eh, que sería que fijar el peso, la moneda argentina, al dólar, a través de una fijación muy rígida. Tanto la creación de la caja de conversión como la elección de un tipo de cambio simbólico tenían el mismo objetivo: convencer a los inversores del gobierno que el gobierno iba en serio con el tema de la fijación, y para que fuera más fácil que los futuros gobiernos, fuera, perdón, más difícil renunciar a la paridad y devaluar. Al principio fue algo extraordinario cómo funcionó. La inflación se redujo muchísimo y también estuvo acompañada de un elevado crecimiento de la producción. Ujú. Pero a partir de 1999 el crecimiento se volvió negativo. Argentina entró en una profunda recesión y ya como que se había ido la seguridad de invertir en Argentina. Durante la segunda mitad de la década de 1990, el dólar se apreció muchísimo frente a otras monedas de todo el mundo. Y a finales de los años 90 estaba claro que el peso estaba sobrevalorado, lo que provocó una disminución de la demanda de bienes argentinos y una reducción de la producción del aumento del déficit comercial. Bien. Sí, ahí lo que tenés es, digamos, está bien a los efectos de estilizar esto. Obviamente que hay unas cuantas cosas interesantes que se podrían ¿Cómo agregar. que no se escucha? Que hay unas cuantas cosas interesantes que podrían ustedes estar viendo. Tienen que tener en cuenta que el plan de convertibilidad cuando surge no es que surge en el vacío, no es que estábamos en una situación de estabilidad y de pronto se toma la decisión de adoptar un régimen como el de convertibilidad. Lo que estaba sucediendo es que Argentina había tenido dos procesos hiperinflacionarios muy importantes, muy fuertes, con muy graves consecuencias, y no se estaba logrando estabilizar la situación. Veníamos muy complicados. Yo por eso lo que les voy a hacer es les voy a Sí, era subir. más del 30% por mes. Había estado bastante tiempo por arriba de esos números. Eh, de hecho, los números llegaron en el 89, llegaron a estar arriba del 200% en un mes, dentro del mes, ¿no? En un periodo de 30 días. Más allá de que si vos tomabas de punta a punta interanual, estabas 4.000 y pico, 5.000 en el año 89, y si vas marzo contra marzo te vas a 11.000. O sea, era un Sí, proceso realmente complejo, donde habían fracasado diferentes intentos y donde Argentina venía de muchos años de muy alta inflación. De hecho, el plan austral que se había implementado varios años antes, en el año 85, se había adoptado justamente porque también estábamos en un proceso, en un inicio de un proceso hiperinflacionario, con una tasa que estaba arriba del 30% en el mes, y se adoptó por eso el plan austral. Y ese plan logra bajar la tasa de inflación. Sin embargo, la meta en ese momento fue lograr bajar la tasa de inflación a una tasa de un dígito mensual. Imagínense ustedes que tener como meta que la inflación esté en 8, 9, 10% en un mes, cuando vos tenés 12 meses, se te acumula una inflación realmente importante. Con lo cual, eh, por eso digo, es algo como para evaluarlo en otro contexto. Ahora, una vez que tiene éxito el plan de convertibilidad, que eso Sí, ocurre en el año 91-92, hay un sí. proceso de, sí, de muy baja inflación con muy alto crecimiento. Viene la crisis del tequila y se producen diferentes cantidades de shocks externos producto de crisis internacionales. En los 90, en la segunda mitad de los 90 se producen efectos contagio a nivel global, y es un periodo de inestabilidad global en ese sentido. Ahí obviamente deberían haberse adoptado otras medidas que no se adoptaron. Pero ya es otro cantar, digamos. Esto ya era otra la realidad. Por eso digo,
el plan de convertibilidad que originalmente se tomó en un contexto y que tiene mucha razonabilidad en un contexto, por ahí en otro contexto, 8 10 Sí, años era como que después, habría que no tiene. limitarlo a un tiempo, ¿no? Claro, 8 o 10 años después la cuestión es diferente. Pensemos que, por ejemplo, vos bien lo planteas en un principio como que el plan de convertibilidad uno lo tiene mentalmente asociado a Menem y a Cavallo. Sin embargo, Cavallo deja el Ministerio de Economía en el año 96 y Menem deja la presidencia en el año 99 y el fin del sistema de convertibilidad se produce en diciembre del 2001, ¿no? Eh, Sí. es un tiempo grande con un montón de otros aditamentos. Creo que amerita un análisis un poquito más en extenso. Sí es importante en lo que ustedes estuvieron viendo, en lo que es este capítulo, tener bien claro, cuando vos adoptas un tipo de cambio fijo con movilidad de capitales, la posibilidad de modificar la tasa de interés es muy acotada y donde vos terminás ajustando Sí, todo vía precio y vía cantidades. Eh, por eso yo te decía, tenía que ajustar el tipo de cambio real con deflación en la Argentina. Es muy difícil lograr que haya una baja de valores nominales, baja de precios nominales, baja de salarios nominales, y eso se ha adoptado medianamente tranquilo por la economía. Es mucho más simple permitir volatilidad del tipo de cambio con una inflación controlada que hacer esos otros cambios. Ese es el tema. Cuando vos mirás los distintos países con tasa de inflación que van entre el 0 y el 5%, tienen de pronto variaciones del tipo de cambio nominal de un país contra el otro país del 15, 20, 25%, y esa volatilidad no la puedes estar teniendo ajustando vía precios. ¿Se entiende? perfecto. Sí, Sí. sí. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no lo podemos ir haciendo, cerramos la grabación y en todo caso me consultan después de esto. ¿Sí?